metropolitana se dieron a conocer un nuevo plan de descontaminación para Santiago. Las medidas incluyen restricción permanente para vehículos catalíticos, la erradicación de la calefacción a leña y la fiscalización de las fuentes fijas. Pero ¿qué pasa con el resto de las regiones de nuestro país? ¿Se puede erradicar la calefacción a leña o deben haber otro tipo de mecanismos para calefaccionar los hogares? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Profundizamos en este tema, estamos con el diputado David Sandoval, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y además representante de la región de Aysén. Diputado, ¿cómo está? Gracias por conversar con Cámara Acción. No, al contrario, un saludo para ti y para toda la teleaudiencia del canal de la Cámara, en un tema tan relevante que afecta además hoy en día a tantos millones de chilenos a lo largo de todo nuestro país. Cuando hablamos de contaminación ambiental, solemos pensar en la región metropolitana, ¿no? Con las preemergencias, las emergencias, pero en la medida en que se producen estos episodios en Santiago, tenemos otros episodios más frecuentes en ciudades del sur del país, como por ejemplo en Coyhaique. No, incluso, bueno, es parte del centralismo, pues, Gabriela. El otro día hablábamos sobre este mismo tema. Hablábamos de contaminación y nos concentramos en la región metropolitana, el problema de la congestión vehicular, las medidas de restricción. Pero sin duda a lo largo del país tenemos varios casos similares. Aquí no hay más lejos, al sur de Santiago, Rancagua, Osorno, que estamos realmente en situaciones complicadas, Temuco, Coyhaique. Piensa tú que Coyhaique el año pasado, una situación, uno dice Coyhaique es una región prístina, ¿no es cierto?, reserva de vida, un orgullo para nosotros. El año pasado, un tercio del año lo vimos bajo condiciones de contaminación atmosférica mucho mayores que incluso la ciudad de Santiago. Diputado, en Santiago tenemos por lo menos 3 elementos que ayudan a aumentar los niveles de contaminación: las fuentes fijas, los automóviles, el transporte público y también la contaminación a leña. Pero en la región de Aysén y en el sur de nuestro país es la leña húmeda el principal problema de la contaminación. Sí, piensa tú, Gabriela, que la leña, es curioso, pero hoy día, a pesar que uno dice un combustible tan básico, ¿no es cierto?, pero es el combustible más utilizado a lo largo de todo el país. A lo largo de todo el país, más del 60% de la calefacción en Chile se produce o se genera a través del tema de la leña. El problema hacia las zonas extremas, que precisamente lo que tú señalas, tenemos este componente adicional de que los altos contenidos de humedad provocan altos niveles de contaminación que se asocia más por razones térmicas, ¿no es cierto?, esta famosa inversión térmica que baja la cota de los 0 grados y se produce un verdadero techo que impide la aireación, que impide la filtración de estos aires y nos genera estos niveles de contaminación. Y tareas que obviamente están impulsando a la autoridad diferentes medidas. Está hablando el tema de cómo hacemos, por ejemplo, el caso de Temuco, Osorno, Rancagua, incluso Coyhaique. Primero con el tema de la eliminación o la certificación de leña, usar leña con menores contenidos de humedad, pero tiene un componente adicional también eso, tiene mayores costos para los usuarios. Eso le quería preguntar, diputado, porque muchos hablan de la conciencia que deben tener los vecinos para no utilizar leña húmeda. Pero por otro lado tenemos que la leña húmeda es harto más barata que la leña que está en condiciones de ser utilizada para calefaccionar los hogares. Son por lo menos un 30% más de costo. Yo te digo, la leña hoy día, y lamentablemente los instrumentos, las alternativas de usar otro tipo de combustible no son viables, porque estamos hablando de costos además. La leña de todos los combustibles es lo más barato comparativamente con cualquier otra. Y estamos hablando en niveles tan altos que prácticamente hace inviable hacer un cambio sustantivo de ese tema. Por eso todas estas políticas complementarias, el cambio calefactores, o sea, mejorar la tecnología del tipo de calentadores que hoy día tú estás usando, de estufas que hoy día estás usando para tener mayores tecnologías, mejor condiciones de combustión. Segundo, el tema de la aislación térmica de las viviendas. Mucha de la gente en los sectores rurales construyó sus casas, incluso más, las normas de construcción en Chile son exigentes hace poco tiempo atrás nomás. Del año 2008 para atrás, la única exigencia en materia de aislación térmica era respecto del techo. Pero las viviendas, los paredes, no los tenían. Por lo tanto, hoy día hay un fuerte plan también para mejorar los niveles de reducción de contaminación al requerir las viviendas menos calorías, mejorando las condiciones de aislación térmica. Diputado Sandoval, dentro del plan de descontaminación que se propone para Santiago figura la eliminación de la calefacción a leña. ¿Se puede eliminar la calefacción a leña en el sur de nuestro país o se puede mejorar el sistema de calefacción a leña? Mira, lo ideal desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto?, es realizar un programa complementario. Hay varias cosas que hay que realizar. Eliminar la leña es absolutamente imposible. no solamente por el tema del tipo de calefacción y los costos asociados. Además, la leña tiene toda una cadena de generación, ¿no?, donde participan cientos, miles de personas, desde el que está cortando el árbol, ¿no es cierto?, en la montaña, el que lo traslada, lo transporta. Hay toda una cadena de gente que generaría mucho impacto social. Yo creo que a la larga probablemente habrá que impulsar acciones de esta naturaleza. Y por la idiosincrasia, disculpe diputado, la idiosincrasia también de la gente del sur, que acostumbra a reunirse alrededor de la estufa leña, del calefactor. ¿No?
Bueno, yo creo que son factores obviamente que habrá que influir, pero habrá que resolver el problema y sin duda habrá que pasar también necesariamente, Gabriela, por generar alternativas complementarias. Y hoy día se habla, pero tú, una gran noticia, este tema de aplanar, ¿no es cierto?, la tarifa eléctrica a nivel nacional. ¿Por qué la región metropolitana, que no produce energía eléctrica, paga la energía más barata a lo largo del país? Y las regiones que producen la energía, curiosamente, pagan los niveles más altos de costo. Y esto es por la cantidad. Poca cantidad, tienes que asumir grandes inversiones. Ahora, eso con esta tarifa plana significa un gran aporte para este tema, porque desde Arica o hasta Puerto William, las diferencias que van a tener en los valores van a ser menores y por lo tanto puede que hacer que algunas personas al uso de esta energía habrá que aplicar, porque aquí estamos hablando de temas de salud, Gabriela, estamos hablando de temas de salud, que hay muchas, ahí estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas que están afectadas hoy día en el tema de la salud y eso tiene costos asociados que no se miden y por lo tanto habrá que pensar también en crear algún tipo de subsidio, algún tipo de mecanismo que ante el riesgo que está enfrentado, cuando nosotros hablamos en Coyhaique, niveles de contaminación 1500, ¿no es cierto?, de índice de calidad de vida. Piensa tú que Santiago es declarado ya en emergencia total con 400, el índice 400 sí. Calidad de calidad del aire. 400. Coyhaique ha tenido 1500. O sea, está hablando de niveles de contaminación que escapan, pero absolutamente a todas las... Como nosotros decimos, estamos viviendo dentro de un tubo de escape. Yo creo que esa situación que afecta a Coyhaique, que afecta a Rancagua, que afecta a Temuco, que afecta a Osorno, que afecta a muchas ciudades del país, vamos a tener que ser muy inteligentes para impulsar alternativas de solución. En Santiago se habla de la restricción hasta de los vehículos catalíticos, sí. Te fijas, que más que apuntar, curiosamente la propia autoridad lo dice, que más que apuntar a la descontaminación, lo que apunta esa medida es a la descongestión, no a la descontaminación. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío todos, fíjate, respecto a este tema. Diputado, si pensamos en nuestros vecinos, en los argentinos, en el sector que están ubicados en el continente en relación a su ciudad, en el Coyhaique. Ellos tienen un sistema de calefacción bastante más avanzado porque, claro, tienen gas y además el gobierno subsidia parte de la entrega de ese gas. ¿Usted cree que puede ser una alternativa realizar algún tipo de convenio especial para que las ciudades del sur tengan este tipo de calefacción? Mira, esa fue una idea que presentó durante el gobierno del presidente Lago. ¿Ya? En Argentina efectivamente tienen, yo digo, en Coyhaique el litro de combustible, una benzina de 95 cuesta hoy día 800 pesos, en Argentina están hablando de 500 pesos. Pero lamentablemente esa iniciativa no prosperó, es curioso, los argentinos, no te olvides que en un minuto hicimos todo este convenio para trasladar gas desde Argentina y resulta que los argentinos no tenían el gas y hoy día, curiosamente, todas esas obras que se construyeron para traer gas desde Argentina, hoy día le estamos mandando gas desde Chile, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Son esas incongruencias de ella. Yo creo que hay poca viabilidad, fíjate, en este minuto de realizar un esfuerzo de naturaleza porque los argentinos están bastante atrasados en materia de generación, de exploración, de investigación y de producción y de hecho han tenido niveles de restricción para el uso de estos temas. Están reevaluando lo que significa incluso también el tema de los subsidios. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar las potencialidades que tenemos localmente. La región de Aysén y Chile en particular es un gran productor, ¿no es cierto?, de un gran potencial de producción de energía hidroeléctrica y habrá que trabajar en esa dirección. En la zona norte, te fijas, habrá que usar las energías alternativas que tenemos con el sol, ¿no es cierto?, en la zona nuestra, ¿por qué no el viento? Y generar un mecanismo, ¿no es cierto?, de usar masivamente este tipo de alternativas para lograr en definitiva incorporarla incluso para el ahorro de las propias familias. Yo creo que tenemos que usar los recursos que alternativamente tenemos. Nosotros no tenemos gas, no tenemos petróleo, pero tenemos hidroelectricidad y habrá que ser inteligente en usar estos recursos, ¿no es cierto?, de una manera que tampoco signifiquen un dolor de cabeza para las regiones, pero son alternativas que necesariamente vamos a tener que usar. Mediante un desarrollo sustentable de la energía hidroeléctrica, podríamos tener entonces una calefacción para el sur de nuestro país basado precisamente en la electricidad. Absolutamente, incluso más. ¿Por qué no pensar, te fijas, en estas generaciones autónomas, incluso a nivel domiciliario? Sí. Se generó una ley acá, la Netering, ¿no es cierto?, que te permite a ti que un productor, una persona, ¿no es cierto?, que tiene capacidad para generar electricidad, incorporarla al sistema y el sistema es la obligación de comprarte esa energía. ¿Por qué no también hacerlo a nivel de los hogares? Hoy día masivamente en algunos lugares del planeta, ¿no es cierto?, se está usando esta posibilidad. La región de Aysén tiene grandes producciones en materia de energía eólica. ¿Por qué no, te fijas, y empezar a incentivar con subsidios para mejorar en definitiva lo que es un tema fundamental?
si no generamos estas condiciones urgentes, fíjate, estamos poniendo en riesgo la salud de la población de la región. Diputado, hemos hablado de medidas que se pueden tomar a nivel de autoridades, a nivel gubernamental, pero también hay medidas que puede tomar la persona en su hogar, partiendo quizás por la no utilización de leña húmeda, que a pesar de ser más barata, contamina más. Pero además, mayor conciencia, diputado, de lo que está ocurriendo en materia de contaminación, lo que usted decía, sellar bien los hogares, tener un poquito más de cuidado para así tener un ambiente un poquito más saludable. Sin duda que sí, yo creo que también pasa. Afortunadamente en la región la gente ha ido tomando conciencia de esta realidad, fíjate. Y me alegro mucho también de la línea de subsidios para el tema de las aislaciones térmicas. Incluso más, nosotros le presentamos a la ministra que se aprobó un proyecto de acuerdo acá en la Cámara respecto de que hay muchas personas en Chile y en las regiones, los sectores rurales, sectores fronterizos, zonas extremas, que construyeron sus casas sin pedirle ni un clavo al Estado. Se pusieron a construir nomás. Y esas viviendas hoy día no están sujetas, ¿no es cierto?, a estos mecanismos de subsidio, porque le faltan algunos mecanismos de resolver, permisos de edificación, regularización. Yo creo que eso va en la dirección correcta y la gente tiene hoy día clara conciencia del problema que le está significando los temas de salud, y espero sinceramente que con las baterías que se están impulsando desde el Estado, la necesidad también desde las propias comunidades, desde nosotros mismos, ¿no es cierto?, de tener esta conciencia, vamos a construir, no me cabe la menor duda, la posibilidad de revertir este tema, pero se requiere sí fuerte acción y un fuerte compromiso. Mira, el otro le decíamos al ministro Pablo Badenier de Medio Ambiente en la comisión, sí. O sea, las medidas tienen que estar, ¿no es cierto?, a la escala de la magnitud del problema. ¿Ya? Hoy día todas estas medidas de aislación térmica, cambio de calefactores, mejoramiento de la certificación de la leña van en la dirección adecuada, pero no son la única solución, Gabriela. Aquí necesitamos cosas mucho más profundas, mucho más grandes, porque no vamos a descontaminar Santiago, ¿no es cierto?, restringiendo haciendo restricción vehicular. Porque como bien ellos mismos lo dicen, lo único que aporta es a la descongestión vehicular, a la descongestión de la ciudad, pero no a la descontaminación. Y para resolver esto necesitamos obviamente hacer un ejercicio mucho más profundo, el uso de energías alternativas, masificar otro tipo de recursos, te fijas, me parece Chile uno de los países con menos consumo de electricidad a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, que son medidas también de desarrollo. Yo creo que va a haber que impulsar acciones de esta naturaleza y habrá que usar el sol en el norte, el viento en el sur, la energía hidroeléctrica y hacerlos de tal manera económico que los permita meterlos en los hogares, hacer una reconversión de tecnología a nivel de uso de artefactos domésticos y dar un tremendo salto en calidad de vida para toda la población de nuestro país. Muy bien, pues diputado David Sandoval, le agradecemos por conversar con Cámara Acción. Al contrario, Gabriela, como siempre un gusto y un agrado compartir contigo y con la canal de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Estamos con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado por la región de la Araucanía, Fernando Mesa. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias a ustedes. Diputado, ¿qué le parece que dentro de las descontaminaciones que hay a nivel nacional se tomen medidas y se hable de planes de descontaminación para Santiago, cuando en otras regiones del país tenemos situaciones bastante más problemáticas que la región metropolitana? Así es. Desgraciadamente la ciudadanía no ha tomado toda la conciencia que tiene que tomar en relación con los niveles de contaminación que afectan a gran parte del país. No solo la región metropolitana, como usted dice, efectivamente, está Talca, está Temuco, está Chillán, está Coyhaique, Aysén, en fin, Concepción mismo. De tal manera que se hace necesario tomar con urgencia medidas que contribuyan a la descontaminación o a reducir los niveles de la misma en esta ciudad y ojalá en todo el país. Ello hoy en día está costando no solo mucho dinero, sino muchas vidas también. Hay enfermedades que a partir de cierta edad, en la tercera edad sobre todo, se hacen agudas, como los infartos cardíacos, como las enfermedades respiratorias, broncopulmonares. Y bueno, también las depresiones, las ausencias laborales. Y esto tiene que ver con el 33%, según lo entendido, que afecta a la locomoción, los automóviles, el 33% que tiene que ver con las fábricas, con las estufas, y hay otro porcentaje de contaminación que lo ocasiona fundamentalmente pues los pesos pesados, los camiones. Y yo diría de que esto de reducir la leña como combustible es una responsabilidad de todos. No podemos negarnos, aunque sea barata, como sucede en el sur, que la única forma de calefaccionarse en tiempos fríos como en los inviernos de hoy es la leña. Pero se sigue eligiendo, diputado Mesa, la leña porque es el combustible más barato. Solo por eso es necesario consumir leña que esté absolutamente seca. Es imprescindible que el Estado de Chile subsidie el secado de la leña, porque algunos irresponsables la venden un poco más barata pero húmeda y eso ocasiona una cantidad de partículas de suspensión, partículas de 2.5 microgramos y hay otras partículas de 10
microgramos, de tal manera de que esas son las que hacen más daño desde el punto de vista respiratorio. Tenemos que tomar conciencia que no podemos estar metiéndonos en automóvil todo el tiempo, y hay que tratar de mejorar con urgencia el transporte público. La restricción vehicular permanente para Santiago es una de las medidas que incluye este plan de descontaminación. ¿Usted cree que es una buena medida? Se va a someter a su consulta pública, pero ¿es una buena medida? Volvemos a lo que dije al principio, la falta de conciencia de todos nosotros, y me incluyo también a veces, porque es más cómodo ir en el automóvil, aunque vaya una sola persona. No renuncia a su auto, al esfuerzo que hizo para tener su vehículo personal. Y eso ocasiona una congestión vehicular de tal magnitud y también un aumento en la contaminación. Y muchos países del mundo, incluso no tan desarrollados como el propio Colombia, en Bogotá, por ejemplo, existe un día al mes sin automóvil. No se tolera absolutamente ningún automóvil en circulación, pero ellos tienen un buen sistema de transporte público, nosotros no hemos alcanzado todavía. Una cosa lleva a la otra, diputado, un buen sistema de transporte público regulado también en cuanto a los gases contaminantes, tiende a disminuir la contaminación, se reduce el número de autos, incluso el problema de la congestión vehicular. Así es, porque la congestión vehicular también está trayendo problemas psicológicos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya la gente que va en vehículo insulta a través de la ventanilla o sin ventanilla al conductor que lo adelantó. Hay molestias, hay irritabilidad, hay trastornos psicológicos por la inmensa cantidad de automóviles y los tacos tremendos que se arman también. Ya nadie está feliz en las carreteras. Por eso es importante entender que necesitamos una restricción a los catalíticos también. Un día que 2 dígitos estén fuera de circulación va a aliviar muchísimo. Ahora, dejar de lado esta nimiedad que sucede en la región metropolitana, que es casi un chiste, decir, hoy no pueden circular los automóviles no catalíticos del 1, 2, 3, 4, pero si hay solo 30.000 en toda la región metropolitana. ¿Esa restricción se debería terminar? ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, debiéramos hacer un esfuerzo porque no existieran 30.000 autos no catalíticos, pero en el fondo quienes tienen que cooperar son los vehículos catalíticos para disminuir la congestión vehicular y no solo la contaminación. Diputado, el tema de la contaminación y de la congestión en Santiago tiene que ver con el parque automotriz que va en constante aumento. Pero en el sur del país el tema de la contaminación no se debe tanto a la cantidad de vehículos circulando, sino más bien, como lo conversábamos, a la calefacción a leña. ¿De qué forma se puede regular eso? ¿Se puede cambiar la forma de calefaccionar los hogares en el sur? Absolutamente. No olvidemos que en Santiago hay 1.7 millones de vehículos circulando, 1.7 millones de automóviles particulares, con 1.7 millones de personas en solitario, la mayoría del tiempo circulando. Bueno, en el sur la principal fuente de contaminación está en la combustión a leña. Claro que se pueden hacer cosas. Lo primero, secado de la leña para que contamine menos nada. Segundo, poner filtro en los calefactores a leña. Tercero, que esos calefactores a leña que se estén vendiendo hoy en día tengan precisamente los avances tecnológicos que impidan la salida al exterior de estas partículas. Y se puede conseguir. Yo en casa tengo uno y desde luego a lo mejor yo lo puedo pagar, vale 120.000 pesos, pero quien no lo pueda pagar, el Estado tiene que proporcionarlo, ¿no? En 20, 30, 40.000 hogares en una comuna como Temuco y en Valdivia y en Aysén, en Coyhaique. Otra cosa, tenemos que, y ya se está haciendo, claro que las cosas de Palacio van muy despacio, y se está haciendo esto de terminar con la rendija. Sellar los hogares. Claro, sellar los hogares para que no se escape la poca calefacción que podamos tener. Hoy en día hay otros artefactos también. La electricidad es muy cara en Chile, entonces no podemos exigirle a la gente que tenga electricidad. ¿Se puede subsidiar otro tipo de calefacción a gas o eléctrica? Y parafina también. También, como no, porque hoy en día hay aparatos seguros a parafina que pueden calefaccionar toda una vivienda a un costo bastante menor, 200 pesos el más caro por hora. Diputado, dentro del plan de descontaminación que se propone para Santiago está la erradicación de la calefacción a leña. ¿Usted cree que esa medida se podría implementar en el sur, erradicar la calefacción a leña? En el sur es más complejo. ¿Por qué? Porque se usa fundamentalmente en la época de invierno, como sucede en todo el país, pero el nivel socioeconómico de la gente que la usa es pequeño. Y fíjese que aquí en Santiago es al revés.
¿Por qué se quiere eliminar? Acá en Santiago al revés, porque la inmensa mayoría de quienes utilizan la calefacción a leña en la región metropolitana viven en Las Condes, con un poder adquisitivo distinto. Tienen sus buenas estufas, sus buenas casas, sus buenos chalés, y la gente de clase media o más modesta utiliza otro tipo de calefacción, como la calefacción a parafina, por ejemplo. En relación a eso mismo, diputado, fiscalización por el uso de leña húmeda, por ejemplo, en el sur de nuestro país, quedémonos con calefacción a leña, pero que sea de buena calidad. Así es. Pero aquí tenemos otro contrasentido. Fíjense que en la región metropolitana, la Intendencia Metropolitana, tiene solo 4 fiscalizadores. ¿Cómo con 4 personas va a poder fiscalizar el tipo de calefacción que están usando? En el sur pasa lo mismo. Esto tiene que ver entonces con que Medio Ambiente, ¿no?, el Ministerio de Medio Ambiente, tenga los recursos necesarios para contratar y educar antes a los fiscalizadores y enseñar mucha educación. Hay que enseñarle a la gente que cada vez que sale por una chimenea, por un cañón de una estufa, humo, estamos ayudando a que muera gente sencillamente, a que no puedan respirar prácticamente. En estos momentos en Temuco el aire es irrespirable, es absolutamente irrespirable. Lloran los ojos, la garganta no. Y los episodios de preemergencia y de emergencia son muchos más que los que hay en Santiago. Muchos más que acá, no le quepa la menor duda. Así que insisto, hay que hacer un trabajo de educación hacia la población, un trabajo de subsidios a los calefactores menos contaminantes, un trabajo para que los automovilistas entendamos que por lo menos un día a la semana no vamos a circular y que sepamos que siempre es el mismo día. Ese día no podemos circular con ese automóvil. Alguien dice que eso va a obligar a los más pudientes a comprar un segundo automóvil. Sí. Bueno, pues hay que ponerle también más impuestos en ese sentido e insisto, apelar a mejorar nuestro transporte público. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados los dineros necesarios hasta el 2020 para financiar en gran medida el pasaje de los microbuses del Transantiago. Esperemos de que esto también sirva para mejorar el servicio, para que haya más corredores exclusivos para los buses, para que de esa manera se mejore el tiempo también de traslado. En estos momentos, en relación con las micros amarillas, se ha reducido con el transporte actual de la región metropolitana en 1 hora y cuarto diaria el traslado a los sitios de trabajo o de educación de las personas. Y eso es mejorar la calidad de vida también, porque permite que estén más con su familia, que descansen, que hagan otras cosas. Diputado, le queremos agradecer por compartir junto a nosotros sus impresiones y bueno, reiterar este llamado a la conciencia, ¿no?, también por parte de los propios vecinos a resguardar las medidas que buscan calefaccionar los hogares para así no contaminar más del agua. Así es, el aire limpio y la salud en este sentido depende de nosotros. Gracias, diputado Fernando Mesa, por conversar con Cámara Acción. Gracias a usted también. Ya lo veíamos entonces, consenso en que debe haber una responsabilidad al interior de los hogares para tratar de disminuir en parte la contaminación ambiental y medidas concretas por parte de la autoridad. Subsidios, por ejemplo, a otro tipo de calefacción que no sea en base a leña. Esto fue Cámara Acción.